Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Ciudadano venerable que consagró su vida al servicio de su país. El doctor Hernández era un hombre que tenía un inmenso amor por nuestra patria. Vivió hasta el fin en una entrega generosa de amor a los demás. Y ese ejemplo, como te decía, en este mundo materialista en que estamos nosotros hoy día, es sumamente valioso y ojalá que todos lo sigamos. De inquebrantables valores dejó un legado de virtudes ciudadanas. Yo creo que es un ejemplo de venezolano y de ciudadano respetuoso de las instituciones. Por otra parte, un creyente de que se puede edificar un país con el estudio, con el buen desempeño, sembrando en los pupilos, en los que uno tiene encomendado. Y luego, por otra parte, con un gran amor a Dios y a la patria. A 150 años de su nacimiento, hoy, mañana y siempre, modelo a seguir. Yo siento que más que necesitarse, hay que impulsar esos valores que tenía José Gregorio, de bondad, de amor, de pasión por lo que hacía. Pues. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Pues. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. José Gregorio Hernández, ciudadano venerable. Accidentes de tránsito, grave problema de salud pública. La gente está manejando y están mandando mensajes de texto. La imprudencia, la ignorancia de la gente y la caña. Por el mal estado de las vías, por múltiples razones, por exceso de velocidad y falta de regulación también de los entes competentes, ¿no? Imprudencia, exceso de velocidad y mal estado de las vías ocasionan alto índice de muertos y lesionados. Debemos de tener educación vial, debemos de tener respeto de las señales de tránsito, debemos de tener conciencia a la hora de transitar por las vías públicas, porque definitivamente es la principal causa de atención en todos nuestros hospitales. Accidentes de tránsito, epidemia nacional. El hombre vestido de traje negro, camisa blanca y corbata negra, con chaleco y parado siempre firme. Si usted pregunta qué está en el corazón de un venezolano y de tantísima gente por ahí, usted puede asegurar que quien está es José Gregorio Hernández. Basta ver los abastos, basta ver los autobusetes, basta ver cómo Goyo, el venerable, en fin, está allí de un modo impresionante. Lo entregó todo. Y un hombre que amó a su país, pudiéndose haber quedado en otras partes, pudiendo haber hecho muchas otras cosas. Él regresó a su país, él vivió en su país, él le dio todo lo que podía a su país. El médico de los pobres que ha trascendido en el tiempo. Una vez un sacerdote me dijo a mí, las cosas cuando son de Dios permanecen en el tiempo. Cuando no, pues desaparecen simplemente. Y José Gregorio, como es de Dios, por eso es que ha permanecido todo este tiempo. Un legado de virtudes ciudadanas. El ejemplo del doctor José Gregorio Hernández es sumamente valioso porque nos dice que para triunfar en la vida, para realmente hacer algo grande, hay que ser generoso, hay que ser desprendido, hay que trabajar mucho, hay que tener un corazón lleno de amor, lleno de bondad y luego hay que ser sumamente responsable con el prójimo y con el bien común, con el bien de Venezuela. José Gregorio Hernández, ciudadano venerable.
Aquí en la parroquia La Pastora vivió hasta el día de su muerte el doctor José Gregorio Hernández, quien hoy cumple 150 años de su nacimiento. Es por ello que en 100% Venezuela queremos rendirle un merecido homenaje a quien en vida demostró que no importa cuántos años vivas, sino la intensidad con la que lo vivas. Un ciudadano ejemplar que demostró y dio todo por Venezuela. Daniela tiene 11 años y vive en la parroquia San José de Mara en el estado Zulia. Desde que nació le ha tocado enfrentar una enfermedad que ha comprometido su vida en reiteradas ocasiones. Ella tiene una cardiopatía congénita, un tronco arterioso tipo 2, declarada inoperable. Se lo detectaron a los 7 meses, más sin embargo me dijeron que no me iba a pasar del año. Con tratamiento logró sobrellevar la enfermedad. Un día sorprendió a su mamá con un relato increíble. Empezó a decir que ella veía a una señora por las noches, que la venía a visitar y que le decía que la iba a curar. En un día de vacuna, que le tocaba una vacuna, la llevé al hospital Chiquinquirá, que allí trabajaba mi mamá, y vio un calendario donde estaba la Virgen de la Milagrosa, y ella empezó a gritar que esa era la señora que la iba a ver en las noches. Cierto tiempo después ella empezó a decir que la señora iba con su marido. Entonces mi mamá le dijo que no era su marido, porque era una virgen. Entonces ella que sí, que ella tenía un marido, y mi mamá puso un afiche detrás de la puerta del doctor José Gregorio, y cuando ella lo vio, ella dijo que ese era el marido de la Virgen. José Gregorio Hernández sigue en el corazón de quienes creen en él. En el caso de Daniela, ella asegura que fue en un sueño cuando vio por primera vez al Señor del Sombrero. Ella decía, antes de ver el afiche, ella viene con su marido y se quita lo que tiene en la cabeza y se lo pone aquí, y me soba y me dice que me quede quieta, que yo me voy a curar. José Gregorio Hernández, un hombre que se ganó en vida el respeto de los venezolanos y tras su muerte se inmortalizó en los corazones de sus más fervientes devotos. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas para llevarlo al Cementerio General del Sur, pues la gente no quiso que fuera en la carroza fúnebre, sino lo quiso llevar en hombros, porque José Gregorio es nuestro. O sea, había un sentido de pertenencia, un sentido de identificación con él sumamente profundo. Yo he trabajado en el Hospital Vargas por 53 años y yo digo que el residente más viejo del Hospital Vargas es el doctor José Gregorio Hernández, porque en todos los cubículos de los pacientes hay una estampita de él pegada en alguna parte, de manera que él se murió pero no se ha ido del Hospital Vargas. Cientos de voces retumban entre los muros de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, unas para dar gracias y otras para implorar la sanación. Yo le pido mucho que me cure, porque yo también estoy sufriendo de cáncer, porque yo tengo unos nietos que les hago mucha falta. En Maracaibo están ellos allá. Bueno, sanación, que me ayude, que me dé salud para yo poder echar para adelante con los nietos. Mi hermana Omaira, que está bastante delicada de salud, y mi hermano Edmundo, que también está delicado de salud, y por eso le pido a él que por favor me conceda ese milagro para que ellos puedan estar un tiempo más con nosotros. Bueno, yo le pido la salud, no por mí sola, sino por todas las personas. Cuando voy a un hospital, veo un poco de niños, de personas pues agonizando, llorando ahí de una enfermedad. Eso es muy triste para mí, ¿verdad? Entonces invoco al doctor José Gregorio. Paz para todos, ¿no? Paz, que vamos en paz, que sepamos respetarnos los unos a los otros, y porque este país es para todos, ¿sí? Pocos conocen los aportes que en vida le dejó a Venezuela. Quienes estudian la vida de José Gregorio Hernández reconocen su importancia para el país. Es un gran ejemplo de vida para nosotros, para los venezolanos, especialmente para los católicos. De seguir el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández es ir por el camino del bien, es ir por el camino del trabajo, de la felicidad, que es precisamente el camino de Jesucristo, el camino que nos enseña la Iglesia. Él se destacó como un hombre de palabra, como un ciudadano venezolano increíble, como un hombre que le dio brillo a Venezuela en el exterior de una manera sensacional, como nadie se lo había dado en aquel momento. O sea, estamos un hombre de una extraordinaria calidad humana, académica, profesional, y sin ninguna duda es un cristiano ejemplar, con una fe, con una esperanza, con un amor de Dios impresionante pues, en su vida.
Amor al que sus más fervientes feligreses apelan en la actualidad para solicitar algún favor. Meses después de que Daniela vio al doctor José Gregorio en sus sueños, asegura junto a su madre y hermano haber vivido otra experiencia extraordinaria. Yo fui a pagar la promesa hace 2 años en Semana Santa y su madrina le regaló la imagen de José Gregorio Hernández. Nosotros nos las trajimos y poco tiempo después esa imagen empezó a derramar lágrimas de aceite. Por un ojo era aceite y por el otro era escarcha. Bueno, yo estaba limpiando la casa con mi hermano y mi hermano vio cuando el doctor José Gregorio estaba llorando. Cuando llegó mi mamá, nosotros le dijimos lo que pasó y ella nos regañó porque no nos creía. Y después cuando lo vio, el doctor José Gregorio tenía las lágrimas afuera. Testimonios inexplicables que incrementan la fe del venezolano en José Gregorio, un hombre que desde siempre cultivó en él el deseo de ser un buen ciudadano. Por ello, cuando era joven, decidió estudiar medicina, con la única finalidad de asistir a la gente humilde que vivía en el pueblo donde él nació, Isnotú, en el estado Trujillo. Cuando él se gradúa de médico, se gradúa con las mejores notas, o sea, el mejor estudiante. Y todo el mundo le dice, oye, José Gregorio, te damos un trabajo aquí, quédate aquí, te facilitamos este consultorio, te facilitamos esto otro. Y José Gregorio dice, oigan, yo le prometí a mi papá que después que yo estudiara y me graduara, iba a regresar y no tú. Yo tengo que ser un hombre de palabra. Amigos, eso es algo que se necesita hoy en día, ser hombre de palabra, ser una persona de palabra. Dice, oye, pero puedes ganar muchísimo dinero, fama, algo espectacular. Yo le prometí a mi papá que me regresaba y José Gregorio se regresó. La profesión que el doctor Hernández escogió es la del médico, que es una profesión extraordinaria, porque se dedica precisamente a hacer el bien a los demás, a promover la salud, a curar el dolor. Yo creo que eso nos indica a nosotros el amor que José Gregorio tenía por Venezuela y por toda la humanidad en general. En la próxima parte, un hombre que ante su presencia todos deseaban ser mejores. Siempre estuvo dedicado a ir hacia adelante, a ir hacia arriba, precisamente en esa búsqueda de la excelencia en la que él es realmente un modelo para nosotros. Y más adelante, accidentes de tránsito, epidemia nacional. El exceso de tránsito hace que la gente esté obstinada, que quieran llegar más rápido, que están siempre apurados. Entonces todas esas cosas yo creo que a la final se mezclan en un cóctel y lo que sale es la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos actualmente. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El doctor José Gregorio Hernández en vida entregó mucho más que su empeño y trabajo por la construcción de su país. Un hombre de grandes virtudes que se perpetuó en el tiempo y que hoy merece la admiración de los venezolanos. Luego de ejercer su profesión en Isnotú, por un tiempo una nueva oportunidad se le presentó y él acepta con el profundo deseo de seguir ayudando a los venezolanos más necesitados. Y el presidente de la República en ese momento dice, mira, tenemos que modernizar la medicina, necesito que me escojan el mejor médico. Y reúne a todos los médicos de la Universidad Central, a todos los médicos que existían. Dice, miren, denme un nombre de una persona que sea verdaderamente bueno, lo mejor que haya, que lo podamos mandar a estudiar a Francia, ¿sí? Para que se traiga lo más moderno que hay. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el mejor para enviar era al recién graduado José Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Los esfuerzos del joven José Gregorio Hernández fueron reconocidos en todo momento. De manera que necesitamos ese ejemplo de que en un momento dado un individuo fue un médico enviado al exterior sobre la base
de lo que había hecho como estudiante de medicina, de todos sus méritos. No fue escogido en una forma política, todo lo contrario, ni tampoco él fue un político nunca. De manera que eso todavía es más hermoso, el hecho de que la persona la escogen o mandarla al exterior por sus virtudes de rectitud, de ser estudioso, de ser un individuo denso desde el punto de vista de sus conocimientos. Los méritos del doctor José Gregorio Hernández lo convierten en ejemplo a seguir por los jóvenes. Él les revela con su historia que con voluntad y vocación se construye un país próspero. El doctor Hernández fue un hombre que siempre estuvo dedicado a ir hacia adelante, a ir hacia arriba, precisamente en esa búsqueda de la excelencia en la que él es realmente un modelo para nosotros. Los buenos ejemplos y los buenos modelos son muy útiles, especialmente para la gente joven, especialmente para los que están creciendo. O sea, se puede ser bueno, se puede ser buen estudiante, se puede ser un buen profesional, se puede servir a los demás con generosidad. No hay que tener asco de servir a quien más lo necesita. Todos somos iguales a los ojos de Dios, con lo cual todos podemos ayudar para ir adelante. José Antonio llega a Caracas desde el estado Bolívar para agradecerle al doctor José Gregorio Hernández todos los favores recibidos. Asegura que Dios, a través del venerable, lo ha curado en varias ocasiones. Bueno, yo estuve 7 días en terapia intensiva y en esos 7 días, de verdad, yo como lo vi a él entrando a la terapia con su bata blanca, conversamos un ratico y le dije lo que me estaba pasando, pues. Y me quedé en terapia intensiva y gracias a Dios pude salir de ese trance y venía a darle gracias también por eso. Explica que ha sentido su compañía desde pequeño. Yo me quebré un brazo pequeñito y mi abuelita le pidió mucho a José Gregorio y me iban a cortar el brazo y eso ayudó pues a que me saliera la astilla de hueso que tenía allí y gracias a Dios la Virgen no hubo necesidad solamente de ponerme yeso y ya. El médico de los pobres, el venerable, desde siempre el gran venezolano que en vida elevó en el extranjero el nombre de Venezuela a niveles superiores mientras estudiaba en París. Trabajaba en los laboratorios franceses, ¿sí? Laboratorios de medicina franceses, trabajaba con los médicos más sobresalientes de aquel entonces, por ejemplo, uno de ellos era el doctor Strauss. Entonces él trabaja en vacunas químicas. En menos de un año ya le estaban dando las primeras medallas de reconocimiento. O sea, tú te das cuenta que te den una medalla de reconocimiento por tu trabajo profesional en otro país que no es el tuyo, donde tú eres un recién llegado, y te están dando medallas por el excelente trabajo que estás haciendo, por los descubrimientos que estás haciendo. Pero en todo momento dejó en claro que sus raíces se aferraban a Venezuela. Francia le dijeron, ¿por qué no te quedas aquí en Francia? Él dijo, no me quedo en Francia porque yo soy venezolano y yo me comprometí. Y otra vez vuelta, soy hombre de palabra, ¿no? Amo a mi patria, amo a Venezuela y me quiero quedar en Venezuela. Quiero ir a Venezuela a llevarle todo lo bueno y todo lo nuevo que tengo. Un ferviente amor por Venezuela y por los venezolanos que debe imitarse y multiplicarse en los ciudadanos de hoy. Yo pienso que esos valores hay que recuperarlos, hay que rescatarlos, hay que dejar de esos discursos de malas cosas, pues, malas vibras, y más bien darle buenas vibras a todo el venezolano, a todo el que lo necesite, no un color y otro color, sino de que todos seamos iguales. Hombres como él son los que verdaderamente aman a la humanidad, aman a este país, tremendo venezolano que fue, y a mí eso me llena de orgullo. A Leormedis la encontramos frente a la iglesia de la Candelaria en Caracas, junto a su suegra. Ambas venían a visitar al doctor José Gregorio Hernández. Ella cuenta que a los 12 años de edad tenía una lesión en su oído derecho y asegura que el doctor José Gregorio Hernández la sanó mientras dormía. Mi mamá me pedía, me llevaba a misa casi que toda la semana. Y bueno, y gracias a él no me operaron del oído. Ya estaba a punto, ya mi mamá había pagado operación. Ya estaba para meterme a quirófano y todo, soñé con él, no sé si era verdad, me tocó, no sé si era el momento de... Y yo le dije a mi mamá, le eché el cuento y todo, allí fue que ella decidió, no, esto hay que agradecerle mucho al doctor y le mandase su plaquita y todo, y entonces ahí fue cuando el médico me hizo el examen y no tenía nada.
El legado en el campo de la medicina que dejó el doctor José Gregorio Hernández prevalece hasta ahora. Como iniciador de los estudios experimentales, ha sido considerado uno de los pioneros de la medicina moderna en Venezuela. Cuando terminó su estudio en Francia, volvió y trajo consigo una gran cantidad de conocimientos y equipos. Entre ellos, microscopios con una tecnología más avanzada que los que ya existían en el país. Traer el microscopio y ponerle el microscopio adelante a los médicos, ¿no? y a los estudiantes, bueno, eso fue una revolución, el microscopio fue una revolución. Entonces, ¿cómo es posible? Mira cómo se ve. Y eso pues ayuda al desarrollo de la medicina. Por eso nosotros podemos decir con total certeza que José Gregorio Hernández modernizó la medicina venezolana. En Venezuela se puede decir que la medicina experimental, el padre de la medicina experimental en Venezuela es José Gregorio. Fue miembro fundador de la Academia de Medicina en 1904 y uno de los venezolanos más preparados de su tiempo. Estuvo en la primera exposición panamericana de medicina realizada en Nueva York, y él fue con un trabajo a exponerlo sobre los glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos en el organismo. Él hizo un trabajo que era variable en base a las latitudes de las personas donde viviera. Marcó pauta en el campo de la medicina. Fue un hombre que se actualizó, es un hombre que tuvo muchas publicaciones. El primer tratado de bacteriología es del doctor José Gregorio Hernández. Tratado, por cierto, que todavía en muchos de sus aspectos sigue vigente, no es que no haya evolucionado. Es el fundador de la Cátedra de Histología, Fisiología y Bacteriología de la Universidad Central de Venezuela. O sea, es un hombre de una extraordinaria trayectoria, vamos a decir, como médico, como profesor y luego como académico. En la próxima parte, José Gregorio Hernández, símbolo de excelencia y de entrega generosa por los demás. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas, de don Rómulo Gallegos, que entonces sería un joven escritor, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no? Ante su presencia, a su paso, no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia todos teníamos deseos de ser mejores. Y más adelante, accidentes de tránsito, epidemia nacional. El exceso de tránsito hace que la gente esté obstinada, que quieran llegar más rápido, que están siempre apurados. Entonces todas esas cosas yo creo que a la final se mezclan en un cóctel y lo que sale es la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos actualmente. esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández, un hombre fuera de lo común que lo entregó todo por el prójimo y con una gran humildad. Esas fueron las características que hicieron que el doctor José Gregorio Hernández se ganara el cariño de los venezolanos y por eso hoy más que nunca prevalece en el corazón de sus más fervientes devotos. Alrededor de 300 personas visitan los restos de José Gregorio Hernández diariamente en la iglesia de la Candelaria en Caracas. Desahogan ante él sus preocupaciones y buscan refugio a sus problemas. Muchos aseguran haber recibido favores. Una vez también el hijo mío, el mayor, se enfermó del pie, le picó un zancudo y se le infectó. La doctora dijo, vamos a amputarle la piernita. Pero yo me le pegué a él y le dije, no, doctor, sáname, sana. Entonces, bueno, compré una piernita, se la llevé a, como que se la traen por aquí. El muchacho se me sanó, gloria a Dios. Que mi hija me le dio un cáncer y me la salvó. Bueno, ella está en la sala de operación y ella vio, dormida por supuesto, que José Gregorio estaba con ella y le dijo, yo te voy a ayudar, tú vas a salir de esto. Y lo vio vestido de blanco. Y mi hija está perfectamente bien. Es un sobrino que tuvo un problema bien serio
yo le decía a ella, porque tuvo un accidente, ¿no? Llevó 40 días. Pero yo veía que él le daba la vista, veía para allá y para acá y no reaccionaba. Lo mandaron a su casa porque sucedía lo que iba a suceder allá. Por el siguiente día, me dice la hermana de mi esposa, que le apareció José Gregorio Hernández, o un hombre, no dijo que José, un hombre con un maletín. Y yo le dije, mira, el muchacho se va a salvar. Y así fue. Las virtudes del venerable José Gregorio Hernández brillan con luz propia. En él se fusionaban de manera heroica la ciencia y el anhelo por ayudar al prójimo. Entonces él ponía una cestica en la puerta de su consultorio, que era en su casa. Cuando llegaban los enfermos, en muchas ocasiones, pues no tenían con qué pagarle. Y cuando iban saliendo, entonces él le decía, agarra de ahí para que compres la medicina. O sea, que los recetaba, los veía y además de todo les daba los reales para la medicina. El doctor Hernández era un hombre que tenía un inmenso amor por nuestra patria y que, bueno, en todas sus ejecutorias lo manifestó. Fue una persona que vivió hasta el fin en una entrega generosa de amor a los demás, y ese ejemplo, como te decía, en este mundo materialista en que estamos nosotros hoy día, es sumamente valioso y ojalá que todos lo sigamos. La imagen de José Gregorio se ha multiplicado, figuras reposan en hogares, abastos, hospitales y una gran cantidad de estampitas viajan en carteras diariamente. Los devotos reconocen en él un ejemplo de valores ciudadanos. Yo siento que más que necesitarse, hay que impulsar esos valores que tenía José Gregorio, de bondad, de amor, de pasión por lo que hacía. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás. Ay, porque él era una persona, él era un doctor, ¿verdad?, tan humilde, que atendía al prójimo, pues, porque ahora si no hay dinero, no te atienden. En cambio él llegaba y, cónchale, doctor Gregorio, que estás enfermo, alguien en mi casa, vamos hasta allá, no le importaba, ¿entiendes? Porque él era muy humilde de corazón. Un hombre de paz. Fíjate que un 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, que era el Tratado de la Paz, terminando la Primera Guerra Mundial, 1919. Ese día, José Gregorio le dice a un amigo, y por eso es que lo sabemos, ahora sé que me voy a morir muy pronto. Dice, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Dice, no, porque yo le ofrecí a Dios mi vida si la paz se daba. Y hoy se está firmando la declaración de paz en el mundo. Ahora me toca a mí entregarme mi vida. Al día siguiente, 29 de junio, ¿sí?, un carro lo atropella y muere. Un ciudadano honesto. Yo creo que es un ejemplo de venezolano y de ciudadano respetuoso de las instituciones. Por otra parte, un creyente de que se puede edificar un país con el estudio, con el buen desempeño, sembrando en los pupilos, en lo que uno tiene encomendado. Y luego, por otra parte, con un gran amor a Dios y a la patria. José Gregorio ha logrado traspasar las fronteras. El primer testimonio que llegó este año a la vicepostulación llegó de Tailandia. Esto te indica pues cómo la fama de santidad pues está probablemente pues en toda América, probablemente en muchísimos países de Europa. Desde hace bastante tiempo José Gregorio traspasó las fronteras de Venezuela. José Gregorio, hay devoción en Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, México, Estados Unidos, Europa. Sobre todo en España, en las Islas Canarias, hay mucha devoción de José Gregorio. Un ser que se ha ganado el cariño de todos. De hecho, el 30 de junio de 1919, cuando sacaban el cuerpo de José Gregorio de la Catedral de Caracas para llevarlo al Cementerio General del Sur, de don Rómulo Gallegos, que entonces sería un joven escritor, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no?, ante su presencia, a su paso no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia todos teníamos deseos de ser mejores. O sea, eso indica la fama de bondad, la fama de hombre de Dios, la fama de hombre, vamos a decir, cabal, que tenía el doctor José Hernández.
Ahora los venezolanos se unen en una sola voz para llevar al doctor José Gregorio Hernández a los altares. Para mí José Gregorio es un santo y yo, ¿qué te puedo decir? Los más grandes sentimientos de amor y de confraternidad y de bienestar para toda Venezuela. Y el milagro más grande que yo le pido a mi Señor es que lo lleven a los altares. Ese es el milagro más grande que puede haber para sentirnos felices y orgullosos de tener un santo venezolano. Yo creo que tenemos que pedirle mucho a Dios, nuestro Señor, que nos conceda la gracia de algún milagro efectuado a través de la intercesión del doctor José Gregorio Hernández para que podamos avanzar en el proceso de la beatificación. Vamos a pedirle mucho eso a Dios, pero sobre todo vamos a imitar el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández. Un venezolano ejemplar que dio en vida todo lo que podía para ver a su país progresar a pesar de los tiempos difíciles. Un hombre de paz y de grandes virtudes que sin mayores ambiciones personales solo deseaba contribuir al progreso del país que aún lo admira y recuerda con un gran cariño. Es por ello que ante la posibilidad de su canonización se elevan las oraciones. Cuando los venezolanos miramos al cielo, estamos todos unidos. Cuando miramos a la tierra, entonces comienzan las divisiones. Cuando miramos al cielo, queremos ser mejores. Cuando no miramos al cielo, se nos olvida la importancia de ser mejores para pasar a ser, pues quizás, menos ejemplares. En la próxima parte, proteja su vida y la de los que tiene a su alrededor. Tenga prudencia al manejar. Aquí en Venezuela se están dando mucho por el mal estado de las vías, por múltiples razones, por exceso de velocidad y falta de regulación también de los entes competentes, ¿no? Y más adelante, accidentes de tránsito, epidemia nacional. El exceso de tránsito hace que la gente esté obstinada, que quieran llegar más rápido, que están siempre apurados. Entonces todas esas cosas yo creo que a la final se mezclan en un cóctel y lo que sale es la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos actualmente. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. Los accidentes de tránsito aquí y en el mundo son considerados un grave problema de salud pública. Bueno, muchas veces es imprudencia de los conductores, exceso de velocidad, la bebida alcohólica. En todas partes he visto que hay muchos cráteres huecos, bastante difíciles de circular. Esto unado también a las lluvias y todas esas cosas que también interfieren en la alta velocidad. Esta madrugada una gandola chocó contra un supermercado en la parroquia Carlos Zuliet del estado Vargas. El hecho se produjo poco antes de las 6 de la mañana cuando el negocio aún no había abierto sus puertas. La gandola también impactó un autobús que afortunadamente no había cargado pasajeros todavía. Y lo hacemos ahora en el estado Zulia, donde 3 personas perdieron la vida al precipitarse un camión de carga al río Limón. Allí una colisión hizo perder el control a un camión 750, quien sus ocupantes, 3 personas que iban en el camión, lamentablemente cayeron al río Limón. Los 3 perdieron la vida. De los familiares y algunos de los usuarios de esta importante arteria vial denuncian que la mala vialidad han ocasionado diversos accidentes. Los accidentes de tránsito acaban en la mayoría de los casos con la vida de los más jóvenes. Podemos hablar de cerca de 6.000 a 7.000 personas que mueren por accidentes de tránsito. También los accidentes de tránsito dejan gran cantidad de lesionados. Están entre 100 y 120 accidentes de tránsito diarios. Anualmente son más de 3,5 millones de accidentes de tránsito y hay más de 100.000 pacientes afectados. Pero no hay registros estadísticos en el país, según los especialistas que definan la problemática en cuanto a número de accidentes.
cifra de fallecidos, lesionados y por qué ocurren los accidentes de tránsito. Por lo tanto, es importante que usted, que maneja o aspira a hacerlo, o que camina en las calles, sepa que un vehículo también puede ser un arma mortal, si no se toman las previsiones necesarias. Los estudios que se tienen lamentablemente se llevan a nivel de prensa, porque como te digo, no hay datos oficiales. Accidentes de tránsito, epidemia nacional. Un estudio realizado en el año 2013 por la organización Paz Activa, denominado Programa de Seguridad Vial, que se basa en el estudio de 50 diarios de circulación nacional, determinó, según el sociólogo Luis Cedeño, padre del proyecto, que la responsabilidad de los accidentes de tránsito recae en su mayoría sobre el conductor. Lo que hemos conseguido que solo es atribuirle un 20% de la siniestralidad a la condición de las vías y que la mayoría de la responsabilidad se concentra en el conductor. Representantes de la Cruz Roja venezolana darán inicio al programa masivo de divulgación y motivación de la salud pública en seguridad vial, luego de que este año Venezuela ocupara el primer lugar en morbimortalidad o siniestros viales en América Latina. Señalaron que el programa surge con el objetivo de disminuir los hechos de tránsito en Venezuela, que aseguran se han incrementado en los últimos años, entre otras razones, por la imprudencia de los conductores y el mal estado de las vías. Los accidentes de tránsito acaban, según los estudios, con la vida de los jóvenes en nuestro país entre los 15 a los 35 años de edad, lo que coloca a nuestro país, al igual que otros países del mundo, en la que estos accidentes de tránsito son considerados un serio problema de salud pública. El sociólogo Cedeño reitera, según este estudio, que el conductor es básicamente imprudente a la hora de tomar el volante. Los accidentes se dan por impericia del mismo conductor y es entonces cuando nosotros entendemos que es un problema de educación vial, un problema de educación del conductor, de inclusive pocas veces se puede inclusive atribuir a la condición inclusive de la unidad de transporte o de el carro como tal. Si quizás nosotros pusiéramos un poquito más de nuestra parte, contribuiríamos con mejorar el nivel de seguridad en ese sentido. ¿Qué llamado le haría usted a las personas? Bueno, que manejen con cuidado y usted el cinturón de seguridad y que vayan poco a poco. Las vías están que no sirven, huecos por todos lados, consigues baches, pantano, no hay señalización. En las noches la vía de Caucagua y Guerote no hay señalización para nada. La imprudencia del conductor, apunta Cedeño, aumenta el número de fallecidos, pero también el de lesionados, lo que se evidencia en las salas de emergencia de los distintos hospitales en Caracas y el interior del país, pero también en gastos médicos y costos laborales, por lo que es clave entender. Un automóvil es una responsabilidad, no es un derecho, eso es importante, que las condiciones y digamos los pasos para obtener una licencia de conducir se den, que exista una cultura y una educación que venga desde la escuela en seguridad vial, y eso incluye también a los peatones, cómo debemos comportarnos como peatones, porque también hay una siniestralidad importante de peatones, de personas que mueren no por estar dentro de un automóvil, sino por arrollamientos. Aquí, en la autopista Caracas-La Guaira, sucedieron los hechos. La gandola subía a las 5:45 de la madrugada hacia Caracas cargada de maíz. El destino final era Guacara, en el estado Carabobo. El conductor fue a dar con el vehículo pesado a este barranco, impactando 2 viviendas en el sector El Cambural de Tacagua Vieja. A su paso se llevó 2 ciudadanas, las cuales fallecieron en el lugar, y cayó encima de 2 casas en la parte baja sin afectar a personas en el lugar. El doctor Dor Arenas, en el año 2010, junto a un grupo de médicos del Hospital Miguel Pérez Carreño, hizo un estudio de los accidentes de tránsito en Caracas y determinó en aquella oportunidad que ocurrían entre 40 a 50 eventos de todo tipo. Eso nos motivó a seguir haciendo más estudios
analizamos y anualmente había más de 2 millones de accidentes, de los cuales por lo menos 89.000 personas recibieron traumatismos fuertes que ameritaron ser intervenidos quirúrgicamente y un porcentaje no tan significativo de mortalidad. Un estudio realizado por un grupo de médicos del Hospital Miguel Pérez Carreño, que contó con el traumatólogo Dor Arenas en el año 2010, precisó que en este centro médico se atienden personas víctimas de accidentes de tránsito, provenientes de por lo menos 40 a 50 eventos de todo tipo que se presentan a diario solo en Caracas. Aquí en Venezuela se están dando mucho por el mal estado de las vías, por múltiples razones, por exceso de velocidad, falta de regulación también de los entes competentes, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, bueno, y en las noches por la ingesta de alcohol. Yo creo que es cuestión de la velocidad, bueno, y no sé, el nerviosismo que siente tanta gente ahorita en este país, con todo. Las lesiones que en su mayoría sufren las víctimas de accidentes de tránsito son politraumatismos, pero lo que más preocupa a los médicos son las fracturas de pelvis, que son de gran cuidado porque pueden llevar al paciente a un shock hipovolémico. Y las fracturas de fémur, siendo clave para la atención de un paciente víctima de un accidente de tránsito, la llamada hora dorada. La hora dorada para nosotros va desde 0 a 60 minutos. Que es el tiempo propicio para evitar la mortalidad o la morbimortalidad. Después de los 60 minutos ya el índice de morbimortalidad aumenta significativamente. Entonces eso es importante, sobre todo desde el momento de la atención del paciente en el lugar del accidente hasta que llega a los centros hospitalarios donde va a recibir ya la atención adecuada. Sin embargo, la situación fue empeorando en criterio del doctor Arenas hasta llegar a una cifra de muertes en la actualidad calculada en 30% en accidentes de tránsito, de la cual el interior del país tampoco escapa. Según este estudio, las razones son aumento del parque automotor, fallas en la vialidad, irrespeto a las señales de tránsito, poca preparación tanto de los conductores, peatones y funcionarios en materia vial. Debemos de tener educación vial, debemos de tener respeto de las señales de tránsito, debemos de tener conciencia a la hora de transitar por las vías públicas, porque definitivamente es la principal causa de atención en todos nuestros hospitales. En la próxima parte, accidentes de tránsito, epidemia nacional. El exceso de tránsito hace que la gente esté obstinada, que quieran llegar más rápido, que están siempre apurados. Entonces todas esas cosas yo creo que a la final se mezclan en un cóctel y lo que sale es la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos actualmente. esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Son innumerables las causas que pueden determinar la ocurrencia de un accidente de tránsito. Van desde los eventos naturales como la lluvia, estructurales, estado de las vías, huecos, zanjas, falta de señalización, hasta el factor estrés que hace que el ciudadano tome el volante y prácticamente se transforme en un ser distinto al que sale de su casa. El exceso de tránsito hace que la gente esté obstinada, que quieran llegar más rápido, que están siempre apurados. Entonces todas esas cosas yo creo que a la final se mezclan en un cóctel y lo que sale es la alta incidencia de accidentes de tránsito que tenemos actualmente. La ingeniero civil Nancy Tedesco y Alejandra Gabaldón realizaron en el año 2013 un trabajo denominado Tramos de Concentración de Accidentes en el municipio Baruta. Allí se determinaron varias variables para saber el porqué de la ocurrencia de estos eventos. Aunque es un trabajo local, arroja luces sobre la dramática realidad en el país. La verdad es que actualmente no existe un registro estadístico que te reporte las verdaderas causas y se ataquen esas causas. O sea, en algunos institutos anteriormente se han hecho estadísticas y se dice, ok, la gran parte
de los accidentes son por imprudencia o pueden ser por X o por Y, pero después no hacen nada con eso. Oye, mira, por la falta de supervisión de las autoridades, exceso de velocidad, falta de señalización, alumbrado en las autopistas, no hay ni ojo de gato. El uso del teléfono celular, la gente está manejando y están mandando mensajes de texto y tú ves que el carro empieza a bailar no porque está drogado, porque esta persona está mandando mensajes de texto. A la hora de determinar causas en los accidentes de tránsito en nuestro país, otro factor importante a evaluar es el peatón. Para la ingeniero Tedesco, la gente toma muy a la ligera el tema de conducir, así como el estar en la calle, sin darse cuenta que ambos, como parte del entramado social, deben respetar las leyes y así evitar situaciones complicadas en las calles o en las paradas de autobuses o carros por puesto. Hay que rescatar todo lo que son la señalización vertical, las demarcaciones en el pavimento, la iluminación, que en estos momentos está muy deteriorada y eso empeora las condiciones de seguridad de los ciudadanos y además hace que la gente tenga la tendencia a no cumplir las leyes de tránsito pendientes de su seguridad. A altas horas de la noche, si yo voy por una vía que está oscura, yo voy a alta velocidad simplemente para llegar a mi destino y que no me vayan a robar. Porque no porque yo soy peatón soy más importante que el que está conduciendo el vehículo ni viceversa. O los motorizados, por ejemplo. Los motorizados trabajan con una gran anarquía, o sea, ellos van por la calle como quieren, simplemente vamos a llegar más rápido y le paso por encima de quien sea y eso no debe ser. Yo creo que es la imprudencia, la ignorancia de la gente y la caña principalmente. La imprudencia y la alta velocidad también. Además que las vías están pésimas. Creo que la conciencia es parte de ello y que el carro está en buenas condiciones. En el estado Nueva Esparta, Mayerlin Vera se ha preocupado desde hace 9 años a través de la red social Twitter y en encuentros comunitarios por concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la buena cultura vial, pero sabe que esta debe estar estructurada con una adecuada planificación gubernamental que frene los siniestros. ¿Por qué pasa esto? Por falta de estudios. Si no hay estudios de la movilidad en el estado Nueva Esparta, no se puede determinar qué se necesita mejorar, ya sea la estructura, pasos peatonales, ciclovías, un monorriel. ¿Okay? Necesitamos más planificación para atender las necesidades de movilidad del margariteño y a su vez y luego del turista. Vera insiste que la ciudadanía debe entender que las muertes o lesionados por accidentes de tránsito son prevenibles en la medida que todos tomen las medidas de seguridad pertinentes en Margarita. Una de las guillotinas es la Juan Bautista Arismendi, ¿okay? Que no solo hay arrollamientos, sino que también se ve que los camioneteros llevan a la gente guindada en las puertas y se han salido del transporte público, ¿okay? Y los arrollan. Y el otro tema que vemos a nivel de vialidad es que todavía en Margarita la gente usa bicicleta para transportarse. Y todavía en Margarita no hay una estructura adecuada para el ciclista, ya sea urbano o deportista. Totalmente grave. Entonces, no hay totalmente seguridad ni para el peatón y mucho menos para los ciclistas. Recuerde siempre a la hora de tomar un volante, usted debe cumplir lo establecido en la ley. Además, debe tener claro que conducir con ambas manos en el volante le permite tener un mayor control sobre el automóvil. Es decir, evite el uso del teléfono celular, es clave. Por el lado de las autoridades, que éstas apliquen el marco sancionatorio si se comprueban delitos en excesos al conducir. Todo ello no solo en épocas de grandes movilizaciones, como las vacaciones escolares, carnaval, Semana Santa o fiestas decembrinas, sino que sea todo el año. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Siempre estuvo dedicado a ir hacia adelante, a ir hacia arriba, precisamente en esa búsqueda de la excelencia en la que él es realmente un modelo para nosotros. Hay que impulsar esos valores que tenía José Gregorio, de bondad, de amor, de pasión por lo que hacía. Toda su vida de él fue dada hacia los demás. Ni siquiera él no pidió nada para él, sino siempre para los demás.
De hecho, el 30 de junio de 1919, con Rómulo Gallegos, haciendo referencia a ese día, dejó escrito, ¿no? Ante su presencia, a su paso no pasaba un cadáver, sino que pasaba un ideal. Y ante su presencia todos teníamos deseos de ser mejores.